Hola a todos, bienvenidos a este canal de tecnología de granos, en este caso para hablar de cebada y su procesamiento, específicamente a lo que tiene que ver con el malteo de la cebada, que es uno de los principales ingredientes para la obtención de cerveza, alguna bebida que seguramente conocen, y para entusiasmarnos en estos dos videos, les traje una botella PET de una empresa local que fue fundada por 3 exalumnos de agronomía, que se llama Tres Hileras, y a la cual hemos ido a visitar varias veces ya y nos han atendido muy bien. Así que les agradecemos públicamente, en este caso, por su atención. Bien, en esta primera parte vamos a ver el contexto de la cebada en el mundo, cómo se posiciona Argentina en ese contexto, posteriormente cuál es la capacidad maltera que tiene Argentina, y muy importante, qué características se tienen en cuenta en el recibo de la cebada, en las malterías. Esos rubros que vamos a ver en detalle son muy valiosos durante el procesamiento de esa cebada durante el malteo. Entonces vamos a ir viendo cuál es la importancia de los principales rubros en la norma de comercialización de cebada. Así que avancemos. La cebada es el cuarto cereal en importancia luego del trigo, maíz y el arroz, con una producción cercana a los 150 millones de toneladas, de los cuales Argentina participa con 4 millones de toneladas. A nivel mundial, a su vez, se comercializan 28 millones de toneladas. Entre los países con mayor producción aparecen Rusia principalmente, luego 2 países europeos, Francia y Alemania, luego Australia y Canadá, Ucrania, España, Turquía, Reino Unido y finalmente Argentina. Esos son los principales productores de cebada en el mundo. Fíjense, de las 146 millones de toneladas, el 70% de lo que se produce en el mundo tiene destino forrajero. O sea que lo que se comercializa es el grano con destino forraje animal. Y solamente el de 13 y el 20% tiene destino maltero, o sea, procesado para que sea utilizado por la industria cervecera. Bien, de esas 146 millones de toneladas, 27 solamente se comercializan en forma mundial. Finalmente, es el segundo cultivo luego del maíz que, de destino con destino forrajero. Bien, ¿cómo es la cadena, el organigrama de la cadena de la cebada cervecera en Argentina? Fíjense, en Argentina se producen 4 millones de toneladas, de los cuales la gran parte se exportan. Fíjense, de las 4 millones de toneladas, aproximadamente 1 millón se exportan con destino cervecero y 1,5 millones, 1,5 millones con destino forrajero. Esto es importante que quede claro. La mayoría de lo que se exporta en Argentina con destino forrajero es cebada de tipo cervecera. O sea, es cebada de tipo cervecera que no cumplió, por ejemplo, los requisitos para entrar dentro de la categoría cervecera y se exporta como destino forrajero. O que por alguna situación coyuntural el precio era superior al destino forrajero, exportación, y se exporta con ese destino. No, esto hay que recalcarlo porque cuando uno habla de cebada de tipo forrajero en exportación, no quiere decir que la cebada fue mejorada dentro de un programa de mejoramiento de tipo cervecero. Hay materiales de cebada forrajera, claramente en Argentina, cuya utilización es como verdeo de invierno y que se han seleccionado por otros caracteres, por ejemplo, rebrote o producción de materia seca. En este caso, la gran mayoría más del 90% de lo que se exporta con destinos forrajeros en Argentina viene de la utilización de la cebada cervecera, de la producción de cebada de tipo cervecero. Bien, entonces fíjense que gran parte de lo que se produce en Argentina se exporta ya sea con destino cervecero o forrajero. A su vez, aproximadamente 0,9 millones de toneladas se muelen de esta cebada cervecera para obtener aproximadamente 0,7 millones de toneladas de malta, de las cuales 0,5 millones se exportan. Y solamente nos quedan 0,2 millones de toneladas que son las que se utilizan para producir cerveza en Argentina. A su vez tenemos en la parte superior alrededor de 0,1 millones de toneladas que son utilizadas como semilla.
de cebada cervecera. Bien, fíjense, las zonas de producción de cebada cervecera en Argentina están muy concentradas alrededor de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que el 43% de la superficie del área sembrada de cebada cervecera se encuentra en el sudeste de Buenos Aires, con el 3%, el 36% en el oeste de Buenos Aires, el este de La Pampa, este y en general casi todo el este, y la zona que se llama centro-norte vendría a ser parte del centro-norte de Buenos Aires, parte de Córdoba y Santa Fe. Eso representa aproximadamente un 17%. O sea que más del 70% de lo que se produce de cebada en Argentina se produce en Buenos Aires. Bien. ¿Cuál es la capacidad maltera instalada de Argentina? Como regla general, en general las malterías se sitúan cerca de las zonas de producción de cebada cervecera, mientras que las cervecerías se localizan, se instalan cerca de las zonas de venta de cerveza. Por lo tanto, las principales zonas de maltería están localizadas cerca de las zonas de producción. Es por eso que las malterías más importantes están en volumen, están en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, dos de las malterías más importantes son la maltería de Tres Arroyos, que puede producir alrededor de 200.000 toneladas de malta, y la de Puam, 200.000 toneladas de malta. A su vez, tenemos una maltería en Cargill, Bahía Blanca, 90.000 toneladas, y una gran maltería también de Cargill, de 310.000 toneladas en Rosario. Esas son las principales malterías que hay en Argentina. Después tenemos una maltería muy pequeña en Tres Arroyos que se llama Maltear, de 5.000 toneladas, que generalmente vende la malta a las cervecerías más del tipo regionales o las cervezas de tipo artesanal que consumimos normalmente. Es importante destacar que estas 4 malterías están en manos de 2 grandes empresas. Una es AB InBev, que es la dueña de la maltería de Puan y Tres Arroyos, y las otras 2 malterías recientemente vendidas de Cargill son actualmente parte de la empresa que se llama Burgmalt, que solamente es la empresa se encarga de producir cebada en todo el mundo, son 2 empresas globales. En el caso de Burgmalt solamente produce malta, mientras que AB InBev es una gran empresa productora de cerveza. Bien, fíjense entonces también ahí que el factor de conversión de cebada a malta es de alrededor de 0,8. O sea, de una tonelada de cebada sale aproximadamente 0,8 de 800.000 kilogramos de malta. Bien, la malta entonces puede definirse como un cereal modificado a través de un proceso de germinación controlada. Esa es, por definición, la malta. Es un grano de cebada, en este caso, si es malta de cebada, que sufrió un proceso de modificación a través de una germinación controlada. Pero también se pueden maltear otros cultivos, otros cereales, como pueden ser el sorgo, mijo, el trigo y maíz, que en muchos casos en la cerveza se los llaman adjuntos. Bien, ¿cuáles son los objetivos del proceso de malteo? El principal objetivo es degradar enzimáticamente las estructuras del endosperma, o sea, las estructuras celulares, las paredes celulares que están conteniendo los granos de almidón, para dejarlos expuestos posteriormente en el proceso de cervecería y ser atacados por las levaduras. A su vez, durante este proceso se genera una alta carga de enzimas citolíticas, proteolíticas y amilolíticas que van a actuar luego en la industria cervecera. Esos son los 2 principales objetivos del proceso de malteo. Bien, ¿por qué se usa cebada en la elaboración de malta? ¿Por qué se prefiere cebada? Bueno, principalmente por la presencia de cáscaras, la presencia de las glumelas, que recuerden que la cebada es un grano vestido, le confieren protección al embrión, evita pérdidas de lo que llaman solubles durante el proceso también de malteo y en la cervecería. Se considera que esas coberturas le confieren un lecho filtrante en la cervecería y a su vez lo protegen del ingreso de microorganismos durante la germinación. A su vez,
tienen en general las maltas de cebada, tienen mayor poder diastásico, o sea, mayor producción de enzimas aminolíticas, o sea, que van a atacar al almidón, comparados con otros cereales. A eso se llama poder diastásico. Bien, esta es la cadena, este es el camino que va a seguir la cebada desde que se recibe hasta que se produce la malta. En esta primera parte de esta clase vamos a ver lo que es recibo y prelimpieza, y almacenamiento también, y luego en la próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con el proceso de malteo, que incluye remojo, germinación, secado y desbrotado. Bien, como ustedes saben, este proceso comienza con el recibo de la cebada que producimos en el campo, llega a la maldería, es recibida, y en ese caso comienza a evaluarse por parámetros de tipo químico y físicos. ¿Qué es lo que se controla? Se controla que la mercadería responda a las exigencias especificadas por la norma de calidad, que están fijadas por contrato. Recuerden que la cebada cervecera se hace por contrato. Es importante, y esto es válido recalcarlo, que acá en la cebada no hay mezcla de cultivares ni mercaderías de distintas características. Es importante que se mantenga la identidad varietal en cebada cervecera, porque cada partida, cada cultivar, y a su vez, si somos más específicos, cada cultivar dentro de una determinada zona puede tener distintos requerimientos durante el proceso de malteo. Por lo tanto, es fundamental que, que las cebadas se mantengan identificadas y que se guarden, que se almacenen en distintos hilos de acuerdo a cultivar, y a su vez, en muchos casos también se guarda de acuerdo a la zona de producción. Bien, como recalco en esta parte de la exposición, nunca se mezclan variedades, a diferencia de lo que sucede en trigo. En trigo sí se pueden mezclar variedades, en este caso no. Bien, fíjense, esto también explica, lo que acabo de contarles, explica por qué en Argentina hay tan pocos cultivares de cebada cervecera comparados, por ejemplo, con el trigo. Fíjense, acá tienen la distribución varietal actual de cultivares de cebada. Fíjense cómo va fluctuando. Generalmente hay 1, 2, 3, 4 o 5 cultivares que se producen en general en Argentina, que van fluctuando de acuerdo a las campañas. Fíjense, actualmente el cultivar más utilizado en Argentina es el cultivar llamado Andreia. Después aparece mucho más lejos el cultivar llamado Shakira. También aparece el cultivar, algunos en Montoya, que es este violeta. Scarlett, fíjense que en algún momento fue el cultivar más utilizado y prácticamente no se siembra. Hay otros cultivares como Overture que también se utilizan. Fíjense entonces que esto también tiene sentido, porque si tuviésemos muchos cultivares disponibles en el mercado, no habría capacidad logística para guardarlos separados por variedades en distintos silos. O sea, no habría la capacidad de almacenamiento de las malterías para guardarlas en forma separada. Esto responde entonces a la logística de almacenamiento de las malterías. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a analizar en el residuo? En principio, el porcentaje de humedad, que tiene que estar por debajo del permitido por la norma, que se hace a través de un método rápido, el NIR, igual que la proteína. La proteína, a diferencia, ahora vamos a ver más adelante, a diferencia del trigo, que tenía que se bonificaba por encima del 11%, en este caso hay un rango. No tiene que estar ni por debajo ni por encima de dos determinados valores. Ahora vamos a ver por qué es eso. El calibre, que es una medida de tamaño de grano, por un método de Sarandas. La capacidad germinativa, que es es una característica muy valiosa, porque indica cuántas de esas semillas van a poder germinar. La sanidad como otra variable también importante, y otros rubros que tienen que ver de tipo físicos. Esos son los rubros que se evalúan en el recibo de la cebada cervecera. Bien, fíjense, acá tienen la norma de comercialización de cebada cervecera. Fíjense que en principio aparecen capacidades germinativas, materias extrañas, granos dañados, granos quebrados y pelados, carbón, granos picados, bajo zarandas, calibre por zaranda 2,5, sobre zaranda 2,5, proteína mínima y máxima. Ahora vamos a ir viendo en detalle los más importantes. Empezamos con el primero, que es capacidad germinativa.
Capacidad germinativa es una variable muy importante porque nos va a permitir saber cuánta de la cebada que nosotros estamos entregando va a tener la capacidad de germinar. Y es fundamental que la cebada germine en el proceso de malteo porque claramente el proceso de malteo involucra la germinación. Por eso es importante que esta variable sea lo más alta posible. ¿Cómo se evalúa este parámetro? Este parámetro se evalúa como seguramente lo han visto en fisiología vegetal, se corta la semilla a la mitad, y la semilla se le agrega el famoso tetrazolio, la sustancia de tinción de tetrazolio, y si el embrión se colorea de forma colorada, como aparece en la figura de abajo, la semilla está viva. Si no se colorea, la semilla está muerta. Entonces, capacidad germinativa es sinónimo de viabilidad y es distinto de poder germinativo. Totalmente distinto. Capacidad germinativa es distinto de poder germinativo, pero es igual a viabilidad. Y si me preguntan por qué no se hace poder germinativo, hay dos razones fundamentales. Primero, y sobre todo, logístico. El poder germinativo se tarda aproximadamente alrededor de 4 días en tener resultados. En cambio, de viabilidad o capacidad germinativa, en aproximadamente 2 horas tenemos el resultado de capacidad germinativa. Segundo, es posible que algunos materiales de cebada, luego de la cosecha, sufran el proceso que se denomina dormición. O sea, que las semillas, a pesar de que están vivas, están dormidas. Es un proceso fisiológico que evita que la semilla se germine en la planta madre. Por lo tanto, si nosotros evaluamos el poder germinativo, aquellas semillas que no germinan, no estaríamos seguros si están muertas o si están dormidas. Es por eso que la capacidad germinativa nos permite saber realmente cuáles de esas semillas están vivas y cuáles no. Bien, acá tiene entonces una vista más cercana de una semilla de cebada disectada, donde se ve perfectamente que el embrión está coloreado, por lo tanto está vivo. Acá tienen también a su vez un video en el que les marqué, que pueden ver específicamente cómo es el proceso de tinción. Bien, vayamos a otra variable importante que es el calibre, el tamaño, que podría uno hacer la analogía con el peso hectolítrico en trigo. Bien, el calibre, que indica el tamaño de la cebada, se hace a través de estas arandas que son 3 arandas de distinto calibre, una de 2,8, otra de 2,5 milímetros y otra de 2,2. La proporción de semillas que queda en las primeras 2 arandas, entre la 2,5 y la 2,8, se denomina primera calidad. Y es importante que este porcentaje supere el 85%. Generalmente lo que se hace es colocar 100 gramos de semilla en estas arandas y zarandearlo por un periodo determinado de tiempo y obtenemos las distintas fracciones de semillas que quedan en cada una de las arandas. Entonces ahí tienen cuando está colocando la muestra, se zarandea por una determinada cantidad de tiempo y se obtiene la fracción en cada una de las zarandas. Entonces, la sumatoria de la semilla que queda sobre 2,5 milímetros y 2,8 se denomina primera calidad y tiene que ser superior al 85%. Y por otro lado tenemos lo que cae bajo zaranda, que es la zaranda de 2,2, la zaranda más chica. Entonces, eso es material que se considera de descarte, que no sirve para el proceso de malteo, y por lo tanto tiene que ser muy bajo el porcentaje. Fíjense, ¿por qué es importante entonces el calibre? Fíjense cuál es la relación entre el calibre, el tamaño de la semilla, y el extracto. El extracto, para que ustedes sepan, esa palabra, son todas las sustancias solubles que se obtienen luego del proceso de maceración de la malta. O sea que cuanto más alto es el extracto, cuanto mayor es el calibre, mayor porcentaje de extracto va a tener esa malta. Fíjense cómo se puede ver en esta figura. Entonces, aquellas calibres mayores tienen mayor porcentaje de extracto. Se obtiene mayor porcentaje de sustancias solubles que, que después van a ser utilizadas en el proceso de la cerveza. A su vez, ¿qué pasa con la proteína? Eso también lo habíamos visto en el trigo, una relación, podríamos ser, de dilución. Cuando mayor es el tamaño del grano, menor es el porcentaje de proteína, y cuando más chico es el grano, que debería ser en este caso,
mayor es el porcentaje de proteína. Una relación, podríamos decir, de ilusión. Mayor tamaño de grano, menor proteína, menor tamaño de grano, mayor proteína. Bien, vayamos a la proteína, que también es una variable muy importante, pero a diferencia del trigo, acá tenemos un rango que va entre 9 y 12% aproximadamente. Fíjense, acá entonces habla de que la proteína total de cebada, cuyo contenido óptimo va del 10 a 12%, aunque puede ir desde el 9 al 13, el rango. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de rango y no de un valor único? Bien, ¿qué pasa cuando el porcentaje de proteína es alto, por encima del 13%? Bueno, ahí lo que empieza a suceder es que en el proceso de cocimiento de la cerveza, del mosto, las paredes celulares, la matriz proteica todavía no alcanzó a degradarse y por lo tanto hay una pérdida de extracto de estas sustancias solubles que no pueden ser abordadas, atacadas por las levaduras. A su vez, puede haber inestabilidad coloidal, o sea, precipitación de algunos compuestos, y algunas características que son indeseables para la cerveza, como puede ser la turbidez. Una característica que tiene que ver con el consumidor. El consumidor quiere que esa cerveza sea algo translúcido y esa turbidez baja la calidad organoléptica de la cerveza. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos bajo porcentaje de proteína? La proteína no solamente, la proteína también está relacionada con o sea, las enzimas son proteínas, por lo tanto, se ve comprometido, con bajo porcentaje de proteína se ve comprometida la capacidad enzimática de la malta, o sea, hay menos enzimas en la malta. A su vez hay menos aminoácidos, y hay menos proteínas, y el aminoácido es parte de la nutrición de las levaduras, que es lo que aparece al final. Se debe limitar la producción de aminoácidos para la nutrición de las levaduras. Esto se afecta a una variable que se llama FAN, que es la forma, es, es, eh, es un método para evaluar la cantidad de aminoácidos disponibles. Y otra variable importante que tiene que ver con la calidad de la cerveza es la espuma. La espuma está formada por dióxido de carbono que va subiendo, las burbujas de dióxido de carbono van subiendo y van arrastrando moléculas de proteína. Cuando hay baja cantidad de proteína, por lo tanto va a haber baja espuma y de baja retención, de bajo tiempo. Va a durar muy poco tiempo esa espuma en un vaso, por ejemplo. Aquí tiene una imagen de una condición ideal de una cerveza, pero que no las agarre sed. Igualmente, si las agarra, seguramente tienen cerca la heladera. En este caso, el porcentaje de proteína estuvo entre el 10 y el 11%. Entonces uno puede ver una buena burbujas muy pequeñas y una buena cantidad de espuma. En este caso, fíjense, una cerveza que se obtuvo de malta con bajo porcentaje de proteína, entre 8 y 9%, fíjense cómo las burbujas son muy grandes y esa malta, esa espuma es de muy poca duración. Bueno, ¿cuál entonces van a ser? Una vez que se recibe esa cebada, lo que hace es almacenarse. Esa cebada entonces, ¿cuál es el objetivo del almacenamiento? En principio, en aquellas cultivares que tienen dormición, romper esa dormición, porque el tiempo en el almacenamiento hace que, como es un proceso biológico, las semillas se van despertando. Entonces, con el correr del tiempo, esa semilla se va despertando y ya puede ser utilizada en el proceso de malteo. Y a su vez, claramente, es proveer el de cebada a la industria maltera a lo largo de todo el año. Imagínense que hay una cosecha por año, entonces la cebada que se cosecha este año tiene que alcanzar hasta la próxima cosecha. Bien, es muy importante entonces en esta etapa del almacenamiento que tengamos en cuenta todo lo que hemos visto en el módulo anterior, todas las buenas prácticas que hay que tener en cuenta con la temperatura y la humedad durante el almacenamiento. Hay que preservar, esta es una semilla y cuyo función es que germine, por lo tanto hay que preservar al máximo esa calidad. Limpieza, por supuesto, esto también es fundamental, y no solamente para la cebada, para cualquier cultivo que ingresa a un silo, debe estar completamente limpia,
para facilitar, por ejemplo, un proceso de aireación. Solamente dejar entonces la cebada y el resto de lo que es materias extrañas hay que eliminarlo. Entonces se elimina materia extraña en los partidos, se elimina, es similar al proceso estudiado en lo que va a ser molinería anteriormente. Luego los partidos, granzas, malezas, se unen a las raicillas en el proceso de frotado, que vamos a ver más adelante, se peletean y se destinan generalmente como alimentación animal. Bueno, tiene una imagen de distintos equipamientos que se utilizan para la limpieza de esta cebada previo al almacenamiento. Y tienen también entonces algunas pistas de silos, grandes silos de almacenamientos de la cebada. Entonces, como corolario de esta primera clase, las cebadas, las variedades no se mezclan, acá no hay mezcla de variedades dentro de un silo, sino que en cada silo hay una variedad y probablemente una variedad de distinto ambiente, para separar, por ejemplo, variedades que tienen alto porcentaje de proteína de aquellas que tienen bajo, por ejemplo. O sea que la capacidad de almacenamiento de una materia es importante. Y las otras variables muy importantes son calibre, que indican tamaño de grano y están relacionadas con el porcentaje de extracto, y porcentaje de proteína, que tiene que estar en este rango entre el 10 y el 12%. Bueno, eso es básicamente todo lo que quería contarles y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.